Artificial. La noticia este fin de semana la reveló la revista Cambio. Y en esa portada de la revista Cambio aparece esta imagen. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo la pueden ver. Y es esta fotografía que se tomó el 21 de octubre en el Salón Oval de la Casa Blanca durante una reunión que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la bancada de senadores republicanos. En esa foto que se tomó el 21 de octubre aparece uno de los principales asesores del presidente Gustavo Petro al lado de otros congresistas republicanos, entre ellos Lindsey Graham, que ha sido uno de los que ha hablado de la situación y las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. Aparece una carpeta y en esa carpeta aparece un documento con una fotografía que es precisamente un montaje. Esas fotografías son el dictador venezolano Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, que a mí me parece que la imagen de Gustavo Petro creada con inteligencia artificial pues es rarísima. Petro sale rarísimo. A mí sabe que me parece, Ana Cristina, que me parece como si le hubieran hecho una similitud a Noriega, el dictador panameño. A mí me parece que tiene como esos mismos rasgos porque pues Petro no es así como se ve en esa foto creada por inteligencia artificial, claramente. Sí, así es. Y es que en parte también es una intención, eso es intencional. Es decir, no solamente es tener esa imagen ahí, sino distorsionar la imagen, que es parte de eso que se busca con este tipo de alteraciones que estamos mirando, de todas las alteraciones que se pueden hacer en la política. Y quienes nos están acompañando pueden ver que efectivamente es completamente distorsionada la imagen. Y sí, yo no había pensado eso que usted me está diciendo de Noriega, pero sí. A mí me sí, parece, yo lo vi y además es que como que lo que estamos viviendo ahorita me recuerda a la época de los Estados Unidos y esa relación con América Latina y lo que pasó en Panamá cuando se llevaron a Noriega para llevarlo preso a los Estados Unidos. O sea, como que sí entiendo como que en mi cabeza un paralelo frente a esa época y ahora a esta nueva doctrina Trump, que así lo ha llamado ese documento que aparece reflejado en esa foto del 21 de octubre, que además es un documento donde aparece el nombre del congresista norteamericano Bernie Moreno, que también es colombiano. Pues precisamente en esa nueva doctrina Trump que revela la revista Cambio este fin de semana, pues ha generado que el propio Gustavo Petro anuncie que llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos, García Peña, y hubo una confusión, Lucas, porque dijo Federico Gómez Lara que había colgado con el presidente después de la publicación de la revista Cambio y que el presidente le había dicho que expulsaría al que está haciendo de embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor McNamara, pero después dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, que eso no era así. Que en ningún momento se había utilizado la palabra expulsión. Lo que aclara Federico Gómez Camila es que el presidente le dijo en la llamada que después de la llamada a consultas pediría que el embajador McNamara se vaya de Colombia. No utilizó la palabra expulsión, pero pues han aclarado ya tanto el ministro del Interior como la canciller Rosa Yolanda Villavicencio que eso de momento no está sobre la mesa. Sin embargo, sí es la tercera llamada a consultas que tiene Daniel García Peña desde que empezó a escalar toda esta tensión con los Estados Unidos. Se acordará usted, en el mes de julio fue la primera, cuando Estados Unidos también llamó a consultas a John McNamara. En el mes de octubre también, justo después de que el presidente Donald Trump le dijera al presidente Petro, esto 2 días antes de esa foto que estamos viendo en el Salón Oval, que en una publicación llamó al presidente Petro líder del narcotráfico, y esta será entonces la tercera llamada a consultas de García Peña. Pues precisamente por este tema que ha sido noticia desde el fin de semana en nuestro país, es que saludamos a esta hora a quien fuera el director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos durante el gobierno de John Biden, Juan González. Señor González, bienvenido. A usted 1000 gracias por aceptar esta invitación empezando la semana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Esto de la doctrina Trump que se ve en ese documento que tiene pues la firma del congresista Bernie Moreno en los Estados Unidos, ¿sí es una realidad? ¿Vemos como una doctrina distinta que se está empezando a adoptar desde el gobierno norteamericano frente a América Latina? Yo diría en primer lugar, en cuanto a las imágenes, no nos olvidemos que Bolton, cuando fue asesor de seguridad nacional bajo el primer periodo, tuvo una conferencia de prensa donde demostró un cuaderno que dijo 10,000 tropas colombianas en la frontera. Esto es todo teatro político, pero en cuanto lo que esta administración llama la doctrina Trump, en realidad repite un patrón viejo, que es el intento de los Estados Unidos de imponer su influencia en América Latina
bajo nuevos pretextos, ¿no? Antes fue el anticomunismo, entre comillas, ahora es el narcotráfico. Y definen quién es aliado o enemigo sin reconocer la soberanía de gobiernos elegidos democráticamente. Entonces yo creo que es provocar pleito político y es motivado por temas domésticos en los Estados Unidos, menos y no tanto en la relación bilateral entre los dos países. Esa imagen que usted nos recuerda y que ponemos en estos momentos en pantalla cuando John Bolton estaba con ese blog amarillo y esfero azul, sí, en donde decía mandar tropas a Venezuela. Tropas a Colombia, es lo que dice lo que está escrito ahí, pues la frase. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento era si era a propósito que se pudiera ver esa imagen, que se pudiera ver lo que decía el blog amarillo, y en esta oportunidad pues nos preguntamos lo mismo, si realmente lo que quieren es mandar ese mensaje desde los Estados Unidos, América Latina, en este caso a Colombia y a Venezuela, sobre cuál va a ser el papel de ese país frente a nuestro continente. Pero, señor González, también, por ejemplo, estamos viendo, o ahí en esa foto que se reveló este fin de semana por parte de la revista Cambio, que se va a apoyar, o uno de los 5 puntos que tiene la doctrina Trump en América Latina es apoyar a los candidatos presidenciales que sean afines al gobierno norteamericano. Esto quiere decir también que hay una intención en todo el continente de querer influir en las elecciones por parte del gobierno Trump. Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante, como por ejemplo lo vimos en Argentina y seguramente lo vamos a ver aquí en Colombia en el 2026. Ya lo hemos visto, pero hemos visto en el ejemplo de Brasil, ha ayudado a Lula en vez de hacerle daño. Y yo diría en Colombia ahorita el presidente Petro tiene una aprobación de alrededor de 40%, que es mucho más allá de lo que tuvo Iván Duque en este momento. Entonces es posible que estos ataques por parte de la administración no van a tener el resultado que ellos están buscando. Y eso nos muestra también la historia. O sea, Evo Morales nunca hubiera sido presidente si los Estados Unidos no hubiera salido a tratar de atacarlo. Entonces yo creo que tal vez eso muestra una falta de entendimiento por parte de los Estados Unidos de cómo responde la región a este tipo de intervención por parte de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, el documento mezcla narcotráfico, política interna y geopolítica energética como si fuera todo lo mismo, y trata a Colombia y Venezuela como estados criminales. Eso rompe la cooperación regional y empuja a Colombia hacia una postura de no alineamiento con los Estados Unidos. Entonces aquí para mí el mensaje central es: si la doctrina de Trump existe, representa un retroceso. La estabilidad del hemisferio depende de reemplazar la coerción por cooperación y la ideología por instituciones. Y eso no funciona en Latinoamérica y el Caribe. Doctor González, esta foto que estamos viendo, o este documento, tiene abajo el membrete o el logo del senador Bernie Moreno. A diferencia tal vez de lo que pasa con John Bolton hace unos 5 años, pues que era un asesor de la Casa Blanca, el consejero de seguridad en ese momento de Donald Trump, que tenía escrito de su puño y letra estas 5,000 tropas para Colombia. Sin embargo, yo le decía aquí a Camila que es importante tener en cuenta las fechas, porque 2 días antes de esta foto, el presidente Trump llamó al presidente Petro líder del narcotráfico en una publicación. Lindsey Graham salió a decir que se iban a imponer aranceles para Colombia, que finalmente no se imponen. Luego, el 21 de octubre, 2 días después, sale esta foto, y 3 días después los Estados Unidos incluyen al presidente Petro y a 3 personas de su círculo más cercano en la famosa lista OFAC, o lista Clinton, como la conocemos aquí en Colombia. ¿Qué tanto pudo haber influido este documento? Porque una de las partes de este documento justamente dice que se deberían establecer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus asociados, cosa que finalmente 3 días después de esta foto sí sucedió. Sí, definitivamente. Aquí hay una cuestión legal. Las sanciones de Estados Unidos tienen fuerza cuando se basan en pruebas y en procesos transparentes. Pero aquí tenemos que también resaltar que se describe un uso político, no jurídico. La autoridad, bajo una orden ejecutiva que promulgó esta administración, fue creada para combatir el narcotráfico, no para castigar a un presidente electo, y esto demuestra una politización del uso de sanciones por los Estados Unidos y debilita la credibilidad del sistema de sanciones y erosiona el principio de debido proceso. Eso es algo que bueno, mira, tradicionalmente el Departamento de Tesoro usa pruebas para poder defender esto en un campo legal. La orden ejecutiva permite que los Estados Unidos impongan sanciones por razones políticas. Yo no estoy defendiendo a Petro, pero yo creo que buscar este pleito en este momento, cuando Colombia está a punto de entrar en un proceso electoral, yo creo que lo más probable, como les dije al inicio, pueda
a ayudar a los que no están alineados con los intereses de los Estados Unidos. Entonces, lo que creo que mejor que puede hacer los Estados Unidos en este momento es echar un paso para atrás. Y yo creo que Bernie Moreno, mira, tengo que reconocer que Bernie Moreno, cuando él visitó a Colombia y muchas de las declaraciones que él ha hecho, él ha sido bastante pragmático y responsable frente al tema de Colombia y Venezuela, aunque ha sido muy crítico del presidente Petro. Y yo creo que él ha articulado una postura bastante pragmática, pero el uso de estas imágenes es teatro político y yo no creo que ayude a los intereses de los Estados Unidos. Señor González, usted dice que esto es teatro y que está basado sobre todo en temas domésticos de los Estados Unidos, pero pues no sé, yo no estoy tan segura, porque a diferencia, por ejemplo, de esa imagen del bloque amarillo de John Bolton, pues ahí no pasó nada, pero ahora estamos teniendo bombardeos, ya perdí la cuenta, 16, 18 lanzas bombardeadas en el Pacífico y en el Caribe. Entonces me pregunto, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar el presidente de los Estados Unidos, que por cierto, pues también se ha pasado al Congreso de su país y está haciendo lo que quiere en esta región, en la nuestra? Cierto, y hay que también resaltar aquí que el presidente ha dicho que la intención no es invadir a Venezuela. Entonces uno se pregunta cuál es el objetivo de lo que están haciendo, porque no es el narcotráfico. Y hemos hablado que el narcotráfico, para combatirlo, se tiene que ir al Pacífico, es mejor usar la guardacostas para hacerlo. Yo creo que la lectura cínica política de lo que está haciendo esta administración es todo este despliegue es para fortalecer el caso para el uso del Alien Enemies Act, que es una ley, no sé cómo decirlo en español, para poder deportar a venezolanos sin debido proceso. Eso es algo que está pasando por un proceso legal. Ahorita está en el 5º circuito de la Corte de Apelación de los Estados Unidos. Ellos habían perdido el caso y el juez en la orden que emitió dijo que la justificación de una invasión no tenía mérito. Entonces yo creo que todo este despliegue podría ser solo para que los Estados Unidos puedan seguir deportando venezolanos. Y eso sí es una lectura cínica y demuestra una manipulación del pueblo venezolano, pero más allá de eso, si es una guerra psicológica en contra del régimen y quiere llevar una destabilización. Mira, la historia y nuestras experiencias alrededor del mundo no funciona. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Y cuál va a ser el próximo paso? A mí lo que me preocupa en cuanto a Venezuela específicamente es que nosotros entremos en un conflicto sin tener una estrategia, porque esta administración no ha emitido una estrategia coherente en cuanto a Venezuela. Y el documento de la doctrina de Trump son movimientos políticos, son tácticas personalizadas y politizadas, no una estrategia. Sí, señor González, a eso va un poco mi pregunta y es sobre la estrategia diplomática, porque aquí estamos hablando, digamos, de cuál ha sido la política de Trump, eso que se ha llamado la doctrina Trump en este caso, y las posiciones que ha asumido el cuerpo diplomático de los Estados Unidos y de Colombia. Según estas experiencias que usted nos ha dicho que han pasado antes, ¿cuál sería la salida diplomática que sea, digamos, beneficiosa, no políticamente para los presidentes, sino pues para los países y sus relaciones comerciales? Sí, bueno, vuelvo a resaltar, en América Latina las doctrinas de dominación generan resistencia, no obediencia. Y yo creo que lo mejor que puede hacer ambos gobiernos es permitir que la diplomacia funcione. John McNamara es un diplomático de carrera, está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que fue buena noticia que decidieron no expulsarlo porque se necesitan esos canales de comunicación. El embajador García Peña ha estado trabajando bastante en Washington para tratar de mejorar. Mi recomendación a los dos presidentes es no usen los medios sociales para pelear, sino que usen el canal diplomático, porque aquí lo que no queremos es que el pleito entre los dos presidentes impacte al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, que yo creo que no se impusieron esos aranceles porque el sector privado, vimos que el exministro de Defensa y ex embajador Juan Carlos Pinzón vino a Washington a abogar para que no impusieran esos aranceles, y yo creo que Rubio tomó la decisión correcta de enfocarse más en Petro y menos en el pueblo y castigar al pueblo colombiano, pero lo que no podemos hacer es que se comience a escalar la confrontación en los medios sociales entre los dos presidentes. Yo creo que sale perdiendo Colombia en esto. Yo tengo una última pregunta, señor González, y es algo con lo que iniciaba esta entrevista con usted, y es que a mí la imagen que estamos viendo en pantalla, que es la que aparece en esa fotografía del Salón Oval del presidente Gustavo Petro con el overol naranja, que es el que utilizan los presos de alta seguridad en los Estados Unidos, en esa imagen yo decía, el presidente Gustavo Petro se ve rarísimo. Y a mí se me vino a la cabeza Manuel Antonio Noriega, quien era miembro de las fuerzas militares en Panamá, quien estuvo en el poder y quien los Estados Unidos entró en un momento con sus aviones
capturó a Noriega dentro de territorio panameño y se lo llevó a una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, frente a esta nueva doctrina Trump, ahí estamos viendo la imagen de Manuel Antonio Noriega al lado de la imagen del presidente Gustavo Petro, que a mí se me hizo parecida a la imagen de uno y otro. ¿Será que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, puede volver a ese tipo de mecanismos que utilizó el país norteamericano frente a América Latina en un momento dado? ¿Usted cree que eso es posible, medianamente, que se desplieguen tropas y que quieran entrar, por ejemplo, a Venezuela a por Nicolás Maduro o a Colombia a por Gustavo Petro? Sí, yo diría en primer lugar, cuando se toman fotos en la oficina oval, nunca sale información que no se quiera hacer. Se revisan esos documentos y se borran si en algún momento se muestran documentos. Entonces es algo que se quiso promulgar de forma intencional. Yo creo que se habla mucho sobre el tema de Venezuela en el contexto de Panamá, pero es muy diferente. Panamá no tenía un ejército, teníamos tropas ya dentro del país. Venezuela es mucho más complicado. Yo creo que sería muy impopular de forma política en los Estados Unidos hacer un despliegue dentro del territorio venezolano. Veamos que se trató de iniciar una resolución por parte de los demócratas y Rand Paul en el lado republicano la semana pasada para limitar los poderes del presidente de ir a la guerra. Perdió esa resolución, pero la razón por la que perdió fue porque la administración, y Rubio específicamente, tuvo que ir al Congreso a comprometerse de no invadir, porque iban a perder esa resolución. Muchos republicanos estaban a punto de votar a favor de la resolución hasta que los Estados Unidos le dio la garantía. Entonces aquí se muestra que dentro de la misma base política del presidente Trump no se quiere una invasión de Venezuela. Pues es Juan González, quien fue director del Consejo Nacional de Seguridad del Hemisferio Occidental, esas relaciones precisamente de los Estados Unidos con América Latina durante el gobierno de Joe Biden, aquí en los micrófonos de Blue Radio. Señor González, gracias por empezar la semana con nosotros aquí en Mañanas Blue. El placer fue mío, gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos noticia del momento que tiene que ver con el hijo del presidente Gustavo Petro y su juicio que se está llevando a cabo en estos momentos en Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio.